Bienvenidos a esta nueva edición de Riskmatics TV. En la oleada de términos que la tecnología financiera ha creado, dos en particular se han discutido ampliamente en los últimos meses y años: RegTech y SupTech. ¿De qué se trata? ¿Cómo afectan la innovación financiera o cómo la inhiben? Para hablar de este interesante tema tenemos tres indiscutidos líderes y protagonistas de la industria. Bernardo González, consultor en FinTech para el Banco Mundial; Carlos Horta, consultor en regulación para Deloitte; y Simone Di Castro, de BFA, firma especializada en desarrollo de soluciones RegTech SupTech. Creo que la primera pregunta obviamente es, desde 2008 ha habido un cambio sísmico en la regulación. ¿Qué ha pasado en estos últimos 10, 11 años, sobre todo ante el surgimiento de la tecnología financiera, que nos ha llevado al RegTech SupTech? ¿Qué son exactamente? ¿Con qué se comen? ¿Y por qué nos importan en los mercados financieros? Bueno, muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarlos. ¿Qué es? Déjame empezar a mí por qué es SupTech y si quieren les dejo a mis compañeros que platiquen de RegTech. SupTech es el uso de tecnología para facilitar las labores de supervisión de las autoridades financieras. ¿Qué tipo de tecnología? Hay tecnologías hoy que se están utilizando de manera generalizada que facilitan la labor de las autoridades financieras. ¿A qué tecnologías me refiero? A la analítica avanzada, a la inteligencia artificial, al machine learning, en fin, a una serie de herramientas tecnológicas que lo que están pudiendo hacer es facilitar la labor de las autoridades financieras en sus funciones de supervisión. ¿Cómo? Pudiendo revisar bases de datos muy grandes, procesando anomalías, identificando comportamientos que pueden representar incumplimientos a los límites que establecen las autoridades de manera inmediata, con la potencia de las máquinas y de manera muy eficiente y a bajo costo. Carlos, ¿quisieras agregar algo o Simone? Sorry, I'm going to speak in English. Hi, everyone. Thank you for the invitation. So, since you mentioned since 2008, since the financial crisis, but we can go back to 2001 with the attack to the Twin Towers. There has been a change, a transformation for financial supervision, because financial authorities used to be in charge only for monetary policy and then for prudential supervision. And today, many financial authorities are also in charge for anti-money laundering supervision, for very much larger payment system oversights, financial consumer protection. In some cases, they have the oversight for competition, and they have a mandate to push to create the environment for more innovation. So the mandate has really broadened and deepened into the financial sector, but the capacity in terms of technologies and in terms of number of people employed by the financial authorities had not increased proportionally. Also because meanwhile there is a financial sector that keeps growing with new digital providers, the fintechs. So what we see is financial authorities that have bigger mandate, bigger market to supervise, but not necessarily the new tool. And that's what creates really the need for what Bernardo defined for SupTech, this innovation in terms of technologies to supervise and regulate financial sectors. Carlos. Pues ya lo resumieron muy bien. Por un lado está el tema de cómo hacer más eficiente la supervisión con herramientas tecnológicas y poder detectar de manera rápida conductas anómalas en el sistema financiero. Y por otro lado, cómo pueden no solo cumplir con la regulación las entidades, sino cómo pueden hacer sus procesos más eficientes, detectar fraudes y patrones que de manera manual no lo podrían hacer de manera efectiva. Bien, pues suena que hablamos de regulación y supervisión más eficiente, un brazo más fuerte a los organismos reguladores, y me viene a la mente recientemente Adolfo Babatz, el CEO de Clip, tal vez la fintech más exitosa que ha habido en México en los últimos años, que se refería a las reglamentaciones de compliance, de detección de fraude, como políticas de prevención de adquisición de consumidores. Brett King, el autor de Bank 4.0, suele referirse a los requerimientos de Know Your Customer como Kill Your Customer. Estas herramientas que eran más poderosas en los reguladores
¿No corremos el riesgo que sea más de lo mismo que inhiba la innovación financiera y la experiencia del consumidor? Yo creo que Carlos comentó algo muy importante ahorita. La intención de estas tecnologías aplicadas no a la regulación, sino al cumplimiento, es mucho más importante. Es decir, no se trata de cumplir nada más con la regla de las autoridades, sino que las instituciones adopten una cultura para que en sus instituciones no se cometan actos ilícitos. Yo no le llamaría en absoluto kill your client, yo no le llamaría en absoluto reglas para excluir clientes, sino que más bien si las fintech, los bancos, las casas de bolsa, en general las entidades financieras, adoptaran este tipo de herramientas tecnológicas que no son caras para realmente evitar que se lave dinero, que se cometan ilícitos a través de sus entidades o que puedan manejar adecuadamente su capital, la liquidez, más allá de los requerimientos de las autoridades. Es una cultura de administrar correctamente un negocio y de que el negocio funcione con integridad. Creo que si las entidades en México y en el mundo tienen esa visión utilizando estas herramientas que son mucho más potentes que una regla de la autoridad, porque lo que estás buscando es realmente que no haya incumplimientos, que no haya actos ilícitos o un mal funcionamiento de la entidad, pues tendrías una institución muy eficiente que logra sus objetivos de ingresos, pero utilizando tecnología que reduce costos de operación de manera relevante. Entonces, ¿contribuirá a la innovación? Yo creo que sí. Hay otros riesgos que a lo mejor Simone puede comentar en un momento, de también usar estas tecnologías, ¿no? Y la parte, el conflicto ético que hay a veces cuando se usan estas herramientas tecnológicas. Simone, how does Mexico rank in terms of RegTech, SupTech nowadays? Are we far behind from the rest of the world, from the emerging economies? I think, the SupTech movement has begun to experiment and to test and develop solutions very recently. Only 2-3 years ago, we have seen really a push in many countries to innovate in the financial authorities, in the public sector. And already last year, the CNBV has worked with one of the programs that I lead, the RegTech for Regulators Accelerators, to develop an important prototype for anti-money laundering supervision that is probably one of the most evolved in the world, and hopefully with the new administration it will be possible to scale to full production to cover all the financial sector. So I would say there has been a good start in terms of positioning Mexico as a pioneer in the SupTech. I think that it's now we need to see how this is going to play in the agenda with the new administration, because there is definitely a huge opportunity with the fintech law to also innovate the supervisory tools that are going to apply to fintech, instead of asking the fintechs to transform digital data into data that then needs to be reported in Excel files via emails, which would be pretty awkward. So as we open the door for innovation in the public sector, in the private sector, we should in parallel also innovate the way we supervise it. And just to go back for a second to your previous question about know your customer, kill your customer, I think the big point is about know your data for everyone, for the private sector, for the public sector. We can know better the markets, the segments, the needs, the behaviors, if you really understand and do good data mining of the data that we have, and if we get good quality of data, which is really the goal of these SupTech solutions for the public sector. Has mencionado la regulación, has mencionado la nueva administración. Bernardo, Carlos, ustedes han estado en órganos regulatorios. México está en una transición de política pública. ¿Qué expectativas podemos esperar en cuanto a política tecnológica o qué oportunidades podríamos ver? Bueno, pues como mencionas, la ley FinTech fue un paso muy importante para modernizar la actuación del sistema financiero, con dos pilares fundamentales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Open Banking y con el Sandbox, a partir de los cuales se puede generar innovación. Y también mencionaría un grupo que se creó al interior de la ley, un grupo de innovación financiera que está compuesto por autoridades financieras, por academia,
por los gremios financieros en el país, ¿no? Y esto con el fin de poder continuar discutiendo las innovaciones financieras, los nuevos proyectos, las nuevas tecnologías y poder incorporarlos no solo a la regulación, sino al sistema financiero en general. Esto pues, puede generar mayor inclusión financiera, el uso de la información. Entonces, lo que a mí me gustaría que hubiera sería una continuidad en la participación y en la cooperación público-privada para darle seguimiento a esta ley. Bernardo, Yo, sí, no, sin duda coincido con lo que señala Carlos. También creo, hasta ahora no lo he visto, pero creo que es importante que impulsemos como país una transformación digital de nuestras industrias, tanto de las industrias del sector privado como por supuesto el gobierno. Y creo que para eso se requiere una política de Estado para hacer estas transformaciones digitales. México puede aprovechar esta tecnología. Tenemos muchos jóvenes emprendedores que saben ciencia de datos, que han estudiado informática. De veras, he conocido en este tiempo en el que nos hemos involucrado en los temas de tecnología de la información a muchísimos jóvenes con un empuje empresarial muy relevante que deberíamos de aprovechar como país para transformar nuestra economía a una digital y saltar hacia el futuro, dejar de estar viendo hacia el pasado, tratar de alcanzar el pasado. Y creo que esta política es importante, y es importante que de la mano de la nueva administración se pueda crear, y como decía Carlos, en un espacio en el que convivan, como se hizo en la ley FinTech, en el que conviva gobierno, sector privado, academia y evidentemente el sector productivo. Acabas de mencionar el talento. Me viene a la mente estas soluciones, ¿sí? ¿Podemos desarrollarlas internamente? O sea, dentro de México tenemos el talento para desarrollarlas o tenemos que traerlas de fuera y adaptarlas. No, absolutamente existen en nuestro país. Estamos hablando de jóvenes mexicanos entre 20 y 30 años de edad que están desarrollando aplicaciones basadas en inteligencia artificial, en aprendizaje de las máquinas. Son verdaderamente jóvenes admirables que además tienen un espíritu empresarial porque están creando sus pequeños negocios y están desarrollando soluciones que le pueden ahorrar millones de pesos o miles de millones de pesos a la industria financiera, pero no solo a esa, a todas las industrias productivas en nuestro país. Y sí es importante que empiece a haber una conciencia, por eso la idea de la política de Estado, que haya una conciencia de que nos tenemos que transformar. Las industrias en México tienen que empezar a adoptar estas tecnologías y ser más eficientes. Okay. Para que nuestra audiencia pueda entender en concreto en qué consiste, ¿me pueden dar algunos ejemplos de aplicaciones RegTech, SupTech que hacen? Simonio? Sure. I mean, we can talk a little bit about the prototype that we developed with the CMBV in 2018. So, at the moment, for example, the supervisors that are doing the inspections for anti-money laundering, for lavado del dinero, from the CMBV, they need to go to a bank for the inspection, and at the moment where they are at the branch of the bank, they receive CD-ROMs with the financial information about the banks that they need to upload into their laptops. So we're talking about many CD-ROMs with a lot of data. A lot of paper trail. And a lot of, and then they import everything into Excel and they try to run very complex algorithms in Excel. Sometimes Excel doesn't have enough space to run these algorithms. It takes days to understand if the data are correct. It's very hard to compare the data from 1 year with the data with the previous year because of the space, of the quantity of data, and also to put the situation of a bank in the context of the financial group. And then the visuality, even if we have resolved all this problem, the way the data are visualized, it's with the charts that we have on Excel file. So limited. So this solution that has been developed with the CMBV and with our team and with the tech vendors from Mexico, Gestel, it's a solution that connects CMBV through APIs with the banks, so the data can be received at any time without the need for the supervisors to be at the premises of the bank. The data can be validated already through the API. There is a data lake within the CMBV where
we have uploaded all the data from the last, I think, 10 years of historical information for money laundering from the financial sector, from all the groups. So the new data immediately goes into the same place and is analyzed through some machine learning algorithms with all this big data available to the machines to be able to identify what naked human eye would never be able to see. So new factors of risks, new behaviors from the banks or from the customers that raise the suspect of an abuse. And then on top of that, there are visualization tools, there are maps, there are tridimensional, so that this data can be really brought to the decision makers in a way that can be digested and immediately bring to the best decisions in terms of leading to risk-based supervision, so that the few supervisors at the SMBV can really go where the biggest risks for the financial sector are. Ahora que Simone ha mencionado a los supervisores de la Comisión o de cualquier otro órgano regulatorio, recurrentemente surge la pregunta, ¿no debería haber regulación diferenciada, por ejemplo, para los bancos tradicionales y para las fintechs? ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, la regulación diferenciada, como mencionaba Bernardo hace un momento, es algo que ha sido del interés de las autoridades desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso los generadores de estándares a nivel global, como el propio Comité de Basilea, se acaba de publicar en marzo pasado un documento de cómo aplican los distintos países la regulación que emite el comité a sus distintas entidades, ¿no? Entonces, si hay un reconocimiento de que es necesario tener regulación diferenciada, que aquí no una sola talla alcanza para todos y que se pueden hacer esfuerzos para tener regulación que vincule la sistematicidad de cada institución con los riesgos que enfrenta, ¿no? Entonces, de alguna manera, construir una matriz en la que, a partir del tamaño de la industria o del tipo de entidad financiera y su importancia sistémica que pueda tener para el sistema financiero y el riesgo, las operaciones, las actividades que lleva a cabo y la complejidad de estas, pues puedan ir creando un mapa de regulación aplicable a cada una de estas entidades. ¿Quisieras agregar algo, Fernando? No, creo que es urgente, de hecho, cambiar nuestras leyes financieras, particularmente la que tienen que ver con captadores de recursos, porque claramente hay una disparidad en la manera en la que protegemos los ahorros de quien deposita su dinero en un banco versus quien lo deposita en una cooperativa o en una sociedad financiera popular o en una unión de crédito. Hay muchas diferencias, los marcos están verdaderamente disparejos. Creo que esta idea que platicaba ahorita Carlos, de independientemente de la figura jurídica, tener las mismas cargas regulatorias, pero más bien en función del tamaño y complejidad de la entidad de la cual estamos hablando, es hacia donde tenemos que movernos, pero para eso hay que modificar leyes y evitar arbitrajes regulatorios. Hay disparidades en la forma en la que se resuelven las instituciones financieras cuando entran en problemas, los seguros de depósito, cómo les aplican a cada uno de estos captadores, en fin, una serie de cosas que necesitamos arreglar de fondo en las leyes financieras para que verdaderamente podamos aplicar enfoques de proporcionalidad independientemente de la figura jurídica para todos los que intermedian con los recursos del público y que le demos el mismo trato a los ahorradores de un banco que a los ahorradores de una cooperativa o una SOFIPO, porque hoy el marco jurídico que tenemos lo que provoca es que se les trate de manera diferente al tener reglas más laxas en algunos sectores que en otros. Pues sin duda, temas de amplia discusión y que esperamos poder seguir platicando con ustedes. Muy brevemente, rápidamente, ante todos estos retos, estos temas no estaban en la agenda, ya no digo hace 10 años, no estaban hace 5 años, son del último quinquenio. Ante todo esto, ¿qué tan importante es para la gente del sector financiero o del sector tecnológico la continua capacitación y actualización en eventos como el Digital and Open Banking Training Week de Riskmatics? ¿Algún comentario? Yo creo que la sensibilización que se genera a partir de estos foros, de que el público, la gente que se dedica al sector financiero y a la industria de tecnología, que escuchen la necesidad del cambio, de la transformación digital, que se concientice, que luego vayan a sus entidades y permeen esta visión es fundamental para lograr ese cambio que requiere nuestra economía, que no es una cosa
no es algo, como dicen a veces los gringos, bonito de tener hacia adelante, ¿no? Es una necesidad, es algo que ya se requiere. Entonces yo creo que los foros y la labor que hace Riskmatics en este sentido, pues es fundamental para ayudar a esa sensibilización y a concientizar a quienes trabajan en el sector financiero mexicano. Carlos. Sí, coincido con lo que señala Bernardo, es muy importante que los participantes, no solo de la industria financiera, sino en general, conozcan los beneficios que puede traer la tecnología aplicada a sus negocios, al cumplimiento, a la detección de fraudes, a la detección de riesgos, y que esto pueda de alguna forma permear dentro de las entidades y en el largo plazo pues tener una cultura basada también en el uso de tecnologías, ¿no? Simone. Definitely, any opportunity that we have to discuss about innovation and technology, it's important. Also, I think it's particularly interesting to bring into this forum the public sector needs and the public sector approaches with the discussion around SupTech, because often this is something that is a little bit lacking on this type of forums. There's a lot of discussion around fintech and the regtech for the private sector, so I'm really glad to see also the theme of SupTech to be included in the agenda. Pues caballeros, muchas gracias Bernardo, Carlos, Simone. Espero poder seguir conversando con ustedes en el futuro, porque seguramente seguiremos teniendo mucho que discutir en los años por venir. Muchas gracias. Gracias. Thank you.